Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento. Eso no se habla. Eso no se pregunta. Mejor cállate. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas, pensamientos prohibidos y conversaciones que no quedan bien. Nosotros decidimos abrir la caja. Bienvenidos a Caja de Pandora. El podcast donde hablamos los temas que nadie se atreve a tocar. Y vemos qué pasa. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que arde y de lo que todos piensan. Pero pocos se atreven a decirlo. Infidelidades, Salud mental. Presión social. Dinero y fracaso. Identidad, relaciones y miedos. Básicamente todo lo que te dijeron, que no es tema de conversación. Somos Caja de Pandora. Eso no se habla. Eso no se pregunta. Mejor cállate. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas, pensamientos prohibidos y conversaciones que no quedan bien. Nosotros decidimos abrir la caja. Bienvenidos a Caja de Pandora. El podcast donde hablamos los temas que nadie se atreve a tocar. Y vemos qué pasa. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que arde y de lo que todos piensan. Pero pocos se atreven a decirlo. infidelidades, Salud mental. Presión social. Dinero y fracaso. Identidad, relaciones y miedos. Básicamente todo lo que te dijeron, que no es tema de conversación. Somos Caja de Pandora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Caja de Pandora. El día de hoy les traemos un tema que sin duda les encantará y que es súper interesante. Para las personas que tenemos mucha curiosidad sobre las energías, este tema es perfecto. Tarot y energías, valga la redundancia. Para esto nos acompaña una experta en el tema, la tarotista Joana Palomeque. Muchas gracias, Joa, por venir y acompañarnos en este episodio. Hola chicos, buenas tardes, un gusto acompañarles y bueno, poderles brindar la información que necesitan para que tal vez salgan de sus miedos y dudas sobre el tema del tarot. Sobre el tarot, sí, porque tenemos bastantes miedos, ¿no? O sea, es como que mucho tabú dentro de esta área. Así es. Y para esto también nos acompaña mi compañero Kevin Montenegro, que nos va a ayudar a guiar esta sesión para responder sus preguntas y comentarios. Hola chicos, ¿cómo están? Como ya lo comentó Iki, el tema de hoy estará interesante y pues bueno, dicen que las energías no mienten y quería comenzar con esa frase que lo hemos escuchado creo que por lo menos una vez en nuestras vidas. No sé qué opinas tú, Joana, sobre eso.
Claro que sí, por decirte, bueno, tiene mucha relación las energías con el tarot, ¿sí? El tarot es un instrumento de autoconocimiento que justamente refleja las energías de la persona. Cuando alguien va a una consulta, comentaba hace un momento, no va por la pregunta, me voy a cambiar de carrera, ¿sí? Sino es por la inestabilidad, la energía que tú tienes en este momento de estrés, de incertidumbre, de qué hacer sobre tu carrera profesional. Entonces, definitivamente el tarot es 100% energía, tanto de la persona que consulta como de mi persona como profesional del tarot. Perfecto. Claro, sí. Para continuar con lo que tú nos estás comentando, no sé si nos podrías explicar qué no es el tarot, porque hay muchas especulaciones allá afuera. Claro Entonces, que sí. ¿qué no es? Lamentablemente, bueno, el tarot tiene mucha relación con que está en contra de la religión, en contra de la Biblia, que vas a recibir un castigo de Diosito. Así es, o sea, se tiene mucho esa preconcepción de que es algo malo. Definitivamente no va por ahí, insisto, siempre recalco, es un reflejo del alma, de los sentimientos que las personas tenemos y a veces no somos capaces de darnos cuenta nosotros mismos de lo que está pasando. Entonces, esta es una herramienta de ayuda que nos hace ver cosas que no las vemos habitualmente. Ok, entonces para hacer un pequeño resumen de lo que nos acabas de decir. Esto no tiene nada que ver con la religión, más bien es una guía acorde a nuestras energías y lo que está sucediendo en el momento. Claro, así es. Ok, incluso perfecto. En una lectura puede variar en un tiempo, en unos 3 meses puede cambiar, según las actitudes que la persona tome en relación a la lectura. No es una marca definitiva de lo que te va a De suceder. O sea, ninguna puede manera. cambiar ese... 100%. Puede el tarot decirte, tienes una tendencia a que no vas a alcanzar a completar tu ciclo, ¿ya? Oh, Tu ciclo de estudio. Pero si tú te dedicas, si tienes como esa advertencia, ¿sí? Tú te dedicas, preparas tus trabajos, asistes a clases, obviamente el resultado va a ser diferente. Diferente, Entonces, o sea, está también claro, dentro de uno ajá, mismo. tienes y que lo poner escojo. parte. Claro O sea, que más sí. que nada te ayuda a guiarte sobre lo que tú quieres Por y lo que supuesto, no. sí, o sea, no es que es algo mágico o que te dijo que, chuta, no alcanzas a las notas del ciclo y ya, definitivamente Ya, no no pasaste pasaste. y tú tampoco haces el esfuerzo por conseguir eso. Chévere. Sí. Ahora, también quisiéramos saber, para poder leer las cartas es necesario tener un don, porque muchas personas dicen, es un don, las personas Sí, nacen con nacen la con magia, esa magia. ajá, No. nacen con eso, acá. No, de ninguna manera. A ver, el tarot tiene una base de conocimiento. Tienes que estudiar el tarot. Yo he hecho estudios de meses enteros, de estudios cortos, de estudios largos, en los que he aprendido los significados. Si ustedes ven las cartas pueden mostrarte mucha información, tiene colores, figuras. Entonces, necesitas saber bastante sobre esto para poder dar la información al consultante. Claro, sí tienes que obviamente practicar. Por una parte tienes que practicar y vas con eso sensibilizándote, sí, con la persona y con las cartas. Entonces, no es que necesitas un don especial, ni nada por el estilo. Es preparación. Y justo por ahí. tocando el preparación, tema, así es. antes de empezar el episodio, como que ya nos estabas contando más o menos lo de las cartas. No sé si nos podrías explicar unas 2 cartitas, qué es lo que Claro. significa Ajá, esas imágenes. cómo funcionan las cartas, más Sí. que nada. Por decirte, a ver, vamos a hablar sobre esta carta del ermitaño. Sí, no sé si le puedes ver. No sé si pueden ahí está. enfocarles. Esta carta del Sí. ermitaño, a simple vista tú le puedes ver a una persona, a un hombre, un anciano, ¿sí le puedes ver? Sí. Ya, sobre un anciano que tiene una lámpara. ¿Ya? Esta carta representa la necesidad de aislarte de la situación que estás viviendo en ese momento para encontrar tu verdadera explicación, tu verdadera salida a la situación. A la situación. ¿Sí? Es la luz que tú tienes encerrada en otro momento. O sea, es como que tú sabes en el fondo cómo lo puedes solucionar, pero no lo alcanzas a ver porque estás empecinada en otro tema. Sí. Es como Esta es una de las encasillarte. Así es. Y si le ves, por otra parte, es una carta, la vestimenta de él es gris. Entonces muestra la emoción de la persona, que no está en su momento más claro, que está un poco confundido y necesita ese aislamiento para poder entender. Ok. ¿Y alguna otra? Hablando sobre esas. Ese era el ermitaño. Sí, este era el ermitaño. ¿Sí? Ya. Esta es una carta muy bonita, es la carta de la rueda de la fortuna.
¿Ya? Esta carta te habla sobre completar los ciclos. Completaste tu carrera, tenías un proyecto de trabajo, lo vas a completar, lo vas a conseguir, ¿sí? Te hace entender que hay momentos altos y bajos, ¿sí? En momentos en los que vas a estar súper bien, ya lo conseguiste, probablemente hay una baja, pero tienes que volver a trabajar para volver a estar. Es un ciclo siempre que se va moviendo. Como todo casi en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Siempre todos tenemos ciclos en los que estamos mejor o peor. O peor. Sí. Súper chévere eso de la interpretación de las cartas. Creo que, o sea, como nos mostraste, nos ayuda a saber en qué momento estamos, ¿no? De nuestras vidas. Ahora, pasando a otra pregunta. Nosotros habíamos investigado un poquito y nos hablan sobre los arcanos, mayores y menores. ¿A qué se refiere esto de mayores, menores, todas estas cosas? Mira, el tarot tiene 78 cartas, ¿ya? ¿sí? De las cuales las 22 son estos arcanos mayores, que se refieren a arquetipos, o sea, personalidades o situaciones específicas de la vida. ¿Sí? Ok. Representa personas, padre, madre, hijo, profesores, jefes, o situaciones, como te digo, en las que puedes estar estancado similar, o sea, te puede dar. Y los arcanos menores son 56, tienen un poco más de información, si le ves, tienen un poco más de detalle. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estas te dan un poco más de información del día a día. ¿Sí? Ya, más cotidianidad. Más cotidiano, más específico sobre algo que tú quieres saber o que se presenta en la consulta. Ok, entonces los arcanos mayores son como más dirigidos a personas. Más que bueno, además de personas, también a la situación global. Ya. La situación global. Y los arcanos menores te van a dar un poco más de detalle de esa situación. Específico. Ok. Sí. Joana, yo tengo una pregunta interesante para ti y que quisiera que nos cuentes un poquito de eso. ¿Recuerdas cuál fue la primera lectura que te impactó a ti de verdad? A ver, una de las principales lecturas, comentábamos hace un momento, yo trabajaba en oficina durante muchos años, en donde se supone que tú eres una persona más analítica y más procesa solamente datos. Esta compañera tenía la relación que hoy por hoy se llama la relación tóxica. Entonces tenía el novio de años y no se separaba y venía con este novio. Entonces el lunes me dice, por favor, léeme. Entonces fue una lectura así súper rápida, incluso en una oficina así pequeñita de la oficina grande. Entonces yo le decía a ella que ya esa relación estaba muy desgastada, que no avanzaba mucho y que, bueno, para poder rescatar había que trabajar muchísimo. Pero entre la lectura me salió un embarazo. Entonces yo le digo, oye, amiga, ten cuidado con este tema del embarazo. Ten cuidado. Se queda impresionada sobre eso y rompe a llorar. Preparen, ¿Qué pasó? Entonces dice, sabes que en realidad me separé el fin de semana ya definitivamente de esta persona porque me enteré que está con otra chica y esta chica está embarazada. Wow. Entonces era definitivamente la relación se rompió, se terminó y la chica se embarazó. Y las cartas la otra persona dijeron sobre el embarazo. Es que estaba tan cerca esa verdad que no podía. Ya no era evitable. No podía evadirse eso. Eso sí, es muy, muy concreto. Muy concreto. Bueno, así que si ya sabes, si tienen una relación tóxica, pueden leerse las están con cartas para saber si avanza o no avanza eso. Porque si sí, muchas no personas se leen las cartas justamente en las situaciones amorosas complicadas. Dicen, ya no sé qué hacer, voy a pedir una guía. Claro. Pero lo malo es cuando tú vas a pedir una ayuda. A ver, más que pedir una ayuda, vas a que el tarot te resuelva. Claro, porque no es así. No es así, el tarot nunca te va a decir sí o no. O sea, siempre te da a que tú elijas lo que quieres hacer. Como hablábamos anteriormente, las acciones son las que cambian el resultado. Así es. Definitivamente siempre digo, lo que el tarot te dice no está escrito sobre piedra. Siempre cambia. Siempre cambia. Siempre puede cambiar. Y bueno, hablando de esto de las lecturas, antes de hacer alguna lectura hay algún procedimiento, algún, no sé, preparación que se tenga que tener para que la persona, obviamente, que va a ir. Sí, primero por respeto al consultante. Tú tienes que tener un espacio limpio, ordenado, armónico a la situación. Entonces, como trabajas aquí con los elementos aire, agua, fuego y viento, entonces tienes que poner representaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Tienes que pedir protección, no de demonios o cosas por el estilo, no. Pides protección sobre que
le proteja al consultante de tu energía y que tú te protejas de la energía del Excelente. consultante. Porque a Claro. veces también cuando van a una consulta son personas que ya están como que muy deprimidas, Muy ya cargadas muy cargadas emocionalmente. emocionalmente. Entonces, de lado y lado se necesita una protección. Listo. Claro. Bueno, ahora conectándonos con la gente que nos está viendo en el chat en vivo, tenemos algunas preguntitas. Un gusto. Chévere. Por Te favor. preguntan si es que se relaciona el tarot con la psicología. Sí, claro que sí. Sí. Incluso muchos psicólogos utilizan hoy el tarot como una forma para llegar más fácilmente al paciente. Al paciente. Sí, a ¿no? veces el paciente no está del todo preparado para hablar con su psicólogo. Muy pero abierto. sí, no está tan abierto. Entonces, con las cartas, porque uno en las cartas vas preguntando, ¿no? Ujú. Definitivamente no somos brujas, sino Claro, vas no, conversando, vas recibiendo información de la otra persona, vas interactuando. Entonces, sí, influye mucho el tema psicológico. ¿Alguna otra preguntita que tengamos por ahí, Kev? De los Dice, chicos. ¿en qué fundamento científico se basa el tarot para saber si es que es verídico o no? Como fundamento científico, no te podría dar una respuesta honestamente sobre un fundamento científico. Sí te puedo dar una respuesta en que es una herramienta que va años. Imagínate, va desde el siglo XV funcionando, Claro, sí. evolucionando, va sirviendo. Lo que pasa es que antes no era tan abierta este tema del tarot, pero hoy por hoy es tan normal. O sea, Claro, la es gente tan no tiene normal. la vergüenza de decirme, me hice leer las cartas. O sea, Sí. tú dices abiertamente. Exacto. Sí. Entonces, Tenemos otra pregunta también interesante. bueno, mejor que estén interactuando. Sí. Sigamos con las Le veo preguntas. full activo al chat. Qué Es- bueno. Sí, qué bueno, dicen, qué ¿cómo bueno. identificar que una persona posee energías opuestas a mi aura? ¿Cómo identificar? Bueno, primero porque si va un consultante, que va a veces por curiosidad, por simple curiosidad, Claro, sí. primero no es una persona que está abierta a la lectura, entonces tampoco te va a dar mucha información, ¿sí? Aunque siempre creo que una persona no va tampoco a la consulta por curiosidad, es porque sabe que en el fondo necesita la ayuda de alguna manera, pero se rehúsa a decir, Claro, sí. quiero ir a una consulta de Una tarot. consulta de tarot, claro. Sí. Bueno, para no hacer muy largo esto, podemos pasar a una pequeña nota del día que tenemos. No sé, Claro. producción, si está por ahí. ¿Sabías que el tarot originalmente no fue creado para predecir el futuro? Las primeras cartas aparecieron en Europa en el siglo XV y eran usadas como un juego. Con el tiempo empezaron a relacionarse con la intuición, la espiritualidad y las energías. Y hablando de energías, muchas personas creen que las malas vibras aparecen cuando alguien empieza a crecer, a sanar o a destacar más de lo normal. No siempre son cosas evidentes, a veces son cambios de actitud, silencios incómodos o personas que se alejan sin explicación. De hecho, hay quienes aseguran que el cuerpo predice estas energías antes que la mente. Sensaciones como cansancio, incomodidad y ansiedad cerca de ciertas personas suelen relacionarse con ambientes pesados. Y por eso, en muchas culturas usan rituales para limpiar las malas energías, como inciensos, velas, aguas y hasta hierbas. Y aunque no existe evidencia científica de las malas vibras, millones de personas creen en el poder de la intuición y en proteger su paz alejándose de lo que no les hace bien. ¿Sabías que el tarot Bueno, esa es la pequeña nota del día que hemos tenido preparada y es muy cierto. En muchas culturas están muy acercados a esto de las energías, ¿no? Sí. Y prefieren, o se acercan a estos métodos para conocer y un poco más acercarse a lo que ellos pueden hacer o no hacer, como una guía, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, para continuar con la entrevista, ¿nos podrías decir qué es lo más difícil de transmitir en una sesión? O sea, no sé. Bueno, yo particularmente Ujú. no toco temas sobre salud o muertes, por decirlo así Claro. claramente, porque es un tema tan delicado que, y como la gente a veces sugestiona tanto, aunque me preguntaran, yo nunca voy a ese ámbito. O sea, Salud. yo soy clara en decir que esos temas no los toco, ni siquiera por decirte, los papás la mamá de mi consultante está enferma y quiero saber qué va a pasar, se va a mejorar o no. No hago esa lectura porque es muy sugestionable para la otra persona, o sea, no le puedo Sí. dar esa información. Es Claro, súper delicado. también es Es súper muy delicado. delicado, sí, o sea, no Sí. se puede jugar con eso. Entonces, Claro, no, es un sí. tema que no toco yo. En la Es consulta. súper delicado y Tengo también otra- las personas después se sugestionan. Claro, Ajá, se sí, así sugestionan y es. no hay como... Mm, Las energías también supongo que ya se van más hacia el lado de la Claro, sugestión. o sea, Ajá, sí. se deprimen y todo, Ujú. entonces no, y por decirte, si tú eres una persona que está enferma y me dices, voy a curarme, y yo te digo, ay, no, ya no te No, vas a curar, o sea, ya no vas a Claro, tomar ¿qué la haces? medicina. Exacto. Claro. Claro, Claro, se entonces deprime. no, uno no puede jugar con esa parte. ¿Algunas Ya. otras Sí. preguntas en el chat?
Vemos una que nos dicen cómo podemos limpiar nuestra energía después de un día pesado. A ver, se recomienda un baño con sal, ¿sí? Un Tú baño diluyes con sal. una o dos cucharadas puede ser un tazón grande de agua, ¿sí? Y al finalizar tu baño normal, te echas esa agua con sal. Sí. Con Y- eso limpias bastante ¿Ya? tus energías, ¿sí? Entonces, sería la sal para nosotros quitar las malas Las energías malas con energías. lo que nos cargamos. Sí, con lo ¿Ya? que tú te cargas, puedes prender un incienso que te limpie, todo Ya. eso te funciona. En realidad son cosas que la gente a veces no le tiene tanta fe, Sí. pero Pero sí son funcionan. necesarias. Sí, Súper y- interesante lo del baño con sal también. Ajá. Claro, te ayuda sí, sí. muchísimo y tú sientes incluso, duermes más relajado Más y liviano. te tranquilizas. Y eso de las hierbas también he escuchado muchas veces que bañarte en cierta hierbita que Sí, también es sí te muy sirve. cierto, claro, es Sí. que viene de la naturaleza, cómo se curaban antes. Claro, Era con la hierbitas, medicina no era con la ancestral. medicina que tenemos Exacto. ahora, claro, todo era Claro, ancestral. era Viene ancestral. parte de la medicina ancestral. Bueno, entonces ya saben que esas cosas sí funcionan y si es que quieren ustedes limpiar su energía, pueden hacer un pequeño baño en sal o buscar métodos naturales que son 100% confiables y que sí sirven. Yo sí soy fiel creyente Sí. de eso. Las limpias también que te hacen las señoras Las en el limpias, mercado. hay métodos Ajá. como el péndulo, la alineación de El chakras péndulo. y este tipo de terapias que son 100% válidas. Sí, Bueno, Exacto. muy, muy útiles. Después de esta semana de exámenes, Sí, directito. hacen Van a falta necesitar unas limpias nosotros, Una sí. alineación de chakras. Todos los estudiantes Y un que baño nos con están sal. viendo ya saben, hay muchos métodos para limpiar esas energías pesadas que nos quedan de esta semana. Bueno, siguiente pregunta ya. ¿Cuál es el mito sobre el tarot que más le molesta o que más toca desmentir, por así decirlo, Principalmente el tema religioso. de las religiones? Sobre la religión. Eso es lo que más. Es muy duro porque obviamente la religión tiene un peso bastante Ujú. fuerte en nuestra sociedad. Claro. Entonces es duro desmentir esa parte o tratar de comprobar porque la gente siempre te va a sacar y es que en el artículo de la Biblia dice tal, en el, o sea, que dice otra que cosa. te dice que no puedes leer, que es maligno y todas esas cosas. Cuando en tiene realidad nada no que es ver. así. No es así No, porque no. tú no le estás haciendo un mal a nadie, ni estás trayendo energías de otra persona, ni de ninguna manera. Ok. Listo. Y para pasar, ¿alguna otra pregunta Sí, cierto sí, del sí. público? El chat ahorita está full activado. ¿En serio? Sí, Qué bueno, les qué gustó bueno. full este Sigan tema. preguntando. Entonces nos dicen, ¿qué significa cuando una persona siente que todo le sale mal? Bueno, sí puedes estar cargado de una energía, Negativa. pero propia. Ah, Sí, puede ser una energía propia en la que tú estás bastante desgastado con una situación. Entonces, por más, no es que estás haciendo tu esfuerzo al 100%, sino es como, ay, bueno, a ver, voy a salir a estudiar, pero no llevas el material, no vas al 100% de lo que necesitas hacer. Claro, haces Sí. lo que puedes. Haces por lo que hacer. muy básicamente puedes, cuando en Exacto. realidad Ya está para con cambiar la mala situación gana, pues. necesitas esforzarte más. Esforzarte más. Sí, así es. Mm, ok. ¿Algunas otras preguntas por ahí en el chat? ¿Qué? ¿O no, podemos eso pasar sí, nosotros? yo creo que ya pasamos. Bueno, a los- entonces creo que eso ha sido por ahora la pequeña sesión que hemos tenido, una pequeña parte introductoria y vamos a dar paso a un break para que sigan atentos y volvemos con la transmisión en unos minutos. Así que no se desconecten. No se desconecten. Eso no se pregunta. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas, pensamientos prohibidos y conversaciones que no quedan bien. Nosotros decidimos abrir la caja. Bienvenidos a Caja de Pandora. El podcast donde hablamos los temas que nadie se atreve a tocar. Y vemos qué pasa. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que arde y de lo que todos piensan. Pero pocos se atreven a decirlo. Infidelidades. Salud mental. Presión social. Dinero y fracaso. Identidad, relaciones y miedos. Básicamente todo lo que te dijeron, que no es tema de conversación. Somos Caja de Pandora. Eso no se pregunta. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas, pensamientos prohibidos y conversaciones que no quedan bien. Nosotros decidimos abrir la caja. Bienvenidos a Caja de Pandora. El podcast donde hablamos los temas que nadie se atreve a tocar. Y vemos qué pasa. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que arde y de lo que todos piensan. Pero pocos se atreven a decirlo.
Infidelidades. Salud mental. Presión social. Dinero y fracaso. Identidad, relaciones y miedos. Básicamente todo lo que te dijeron, que no es tema de conversación. Somos Caja de Pandora. Eso no se habla. Eso no se pregunta. Mejor cállate. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas, pensamientos prohibidos y conversaciones que no quedan bien. Nosotros decidimos abrir la caja. Bienvenidos a Caja de Pandora. El podcast donde hablamos los temas que nadie se atreve a tocar. Y vemos qué pasa. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que arde y de lo que todos piensan. Pero pocos se atreven a decirlo. Infidelidades. Salud mental. Presión social. Dinero y fracaso. Identidad, relaciones y miedos. Básicamente todo lo que te dijeron, que... Bueno, regresamos con la segunda parte de esta entrevista y quiero dar inicio con las entrevistas que se hizo a los estudiantes de la universidad. Energías, intuición y tarot. Un tema que divide opiniones, despierta curiosidad y conecta con lo desconocido. Hoy exploraremos qué hay detrás de las cartas y las energías que nos rodean. ¿Alguna vez viviste una experiencia que sentiste inexplicable? Sí, cuando era niño, ahí yo me mudé a una casa, pues, y empezaron a pasar cosas así como densas, se movían cosas, pero era lo bajito, pero un día me botó agua bendita en toda la casa, y al día siguiente es que amanece y en los tachos de basura, en cada cuarto, en unos había orina y en otros era vómito y todo así como de color negro, era una masa negra, pero olía a vómito y otros olían a orina. ¿Qué experiencia te hizo creer o dejar de creer en las energías? Precisamente esa experiencia me hizo creer en las energías porque no es normal, ¿no? O sea, cuando te ha pasado, ¿no? Y de ahí todas las experiencias de mi vida en sí me hacen creer en las energías, en las vibras, en esas cosas. Muchas gracias. ¿Has conocido a alguien que te transmitiera una energía muy fuerte, buena o mala? Sí, buena mis amigos, porque desde que nos conocimos compaginamos, por eso me gusta salir con ellos, compartir momentos con ellos. Okay. ¿Has tenido ¿Alguna vez tu intuición te avisó de algo y terminó siendo verdad? Sí, porque una vez estaba así normal y ya como que se me vino algo de que va a pasar esa situación y sí pasó tal y así como lo pensé. Ojo de loca, no se equivoca. Bueno, había otra historia que también hicimos con la entrevista que tuvimos un problema con el audio, pero el chico nos daba como que una experiencia que él había tenido, como que su abuelita le había dicho, que era como de un pájaro, creo que era color había azul, visto ajá. Un pájaro color azul y al siguiente como día que con algo con rayitas lo habían rojas, algo así. asociado que cuando alguien ve un pájaro color azul significa que va a pasar una desgracia en tu o sea, familia. como que algo relacionado con el fuego, y dice que al otro día o horas después se incendia como que ese lomo en la parte donde él vivía. Sí. Bueno, a ver, si podemos recibir mensajes, podemos recibir cuando tenemos mucha conexión con una persona principalmente fallecida, sí puede darnos un mensaje cuando estamos muy conectados a esa persona. Sí, puede ser a través de sueños, de presentimientos, de déjà vus, de cosas que pensamos que ya vivimos, ¿sí? Pero, o sea, hay que ser claros a veces, no llegar a la sugestión. O sea, si soñaste, mañana voy a tener un accidente, ya no sales de la casa porque vas a tener accidente. No, o sea, no es así. Tienes que saber diferenciar entre lo que en realidad puede llegar a ser un mensaje y lo que puede ser un miedo interno de nosotros. Claro. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que soñamos que alguien cercano se va a morir, ¿no? Entonces es más el miedo que uno tiene de que llegue a pasar eso a que en realidad sea eso. Se trata de eso. Sí, claro. Por ejemplo, justo con lo que nos comentaba yo, mi hermano me decía que una vez él se leyó las cartas. No sé si conocen Santana, y un chamán que sabe leer las cartas y aparte te hace todo ese baño de limpias y todo eso.
él me comentaba que cuando se leyó las cartas, o sea, dijo que le había adivinado todo lo que le estaba pasando, pero en las cartas le decía, no, hay una señora que es tal, que ella te tiene envidia y que cuando te da de comer algo, algo así, te pone envidia y es mala energía, le habían dicho. Entonces mi ñaño como que o sea, se metió mucho esa idea en la cabeza, entonces pensaba que la persona que les había dicho, porque les daba características físicas, le decía, y entonces mi niño decía, yo conozco una persona que es así otra también que tiene las mismas características y así sucesivamente. Entonces él ya no quería aceptar comida de nadie más porque pensaba que todo el mundo le estaba dando mala energía o envidia. Entonces yo creo que la gente también con ese tema y se llega mucho a sobrepensar lo que les dicen en las cartas, entonces... Sugestionarse claro, mucho. Sí. Y bueno, hablando de energías, aquí en el chat nos preguntan, ¿se puede usar las energías para hacer daño a alguien? Que solo preguntan por curiosidad. Claro que sí. Como las energías son buenas, también son malas. Cuando tú miras a alguien sus logros con envidia, ¿sí? Obviamente le estás tirando mala energía, la mala onda que ustedes lo dicen. Claro, le estás botando mala energía. Puedes hacer que en realidad ese proyecto no avance, ¿sí? Pero también está en cómo tú aceptes eso, cómo tú recibas. Tu energía puede ser mucho más fuerte y más blanca que de la otra persona. O sea, puedes manejar ese tema. Una pregunta. Lo que usted dice, o sea, uno para leerse las cartas, ¿cree que la persona debe estar preparada para lo que va a recibir de la información? Claro, o sea, tú tienes que estar abierta a la información que vas a recibir, porque también tienes que dar información. Como digo, no somos brujas, de verdad. O sea, creo que hay pocos casos sobre eso, no sabría decirte, pero el tarotista normal va también a necesitar información, una retroalimentación de que tú le digas ciertas cosas, si estás en la universidad, si te casaste, si no te casaste, cuáles son tus proyectos, cuál es tu preocupación. Entonces, para tú también abrirte a dar esa información, necesitas estar relajada y aceptar también lo que te va a venir. O sea, te puede salir en una lectura que tu relación ya está mal, ¿sí? Que no avanza mucho, pero si tú te empecinas en eso, no tiene ni sentido que vayas a la consulta porque se supone que vas a buscar ayuda, ¿no? Y te vas a poner a sufrir en eso, entonces en realidad ahí no es recomendable ni siquiera gastar. ¿Y cómo fue que a usted le interesó esto de la lectura de las cartas? ¿Sabes qué? Me gustó mucho desde que era bobita. Yo comencé con la lectura de las cartas, con nuestros naipes normales de casa. Y le andaba leyendo las cartas a los primos, a los hermanos, a los amigos, a todo el mundo. Y bueno, inicialmente lo tomé como un juego, pero luego me interesó mucho más. Claro que en mis épocas no tenías tanto acceso al tarot, porque como era tanto tabú sobre el tarot, que es malo, que es la mala energía y todo eso, entonces lo dejé por un tiempo y comencé a retomar, a estudiar, como te digo, ya profesionalmente. El tema del tarot. Es que el tarot también depende de las creencias. Por ejemplo, usted en la sesión anterior nos comentaba que depende de la religión como tal. Si las personas son creyentes, también hay ese impulso de decir, no, el tarot si te lees las cartas, te vas a ir al infierno y te vas a quemar. Entonces también Diosito te va a castigar. Sí, depende mucho también de las comunidades, yo creo. Porque a veces comunidades que son más alejadas creen mucho más en eso que, por ejemplo, yo siento y veo aquí en la ciudad que no muchas personas creen esto del tarot. Por ejemplo, yo he visto más personas de comunidades rurales que sí son más apegadas a estas cosas, la verdad. No tanto. Sabes que el tarot más bien es un tema que se utiliza bastante. Lamentablemente la gente tiene como que la vergüenza de decir me hice una lectura. El tabú. Sí, o sea, el tabú porque hay que van a pensar de mí, chuta, no. Pero en cambio como el caso que le pasó a tu hermano, ¿no? Cuando le atinaron en realidad a muchas cosas, entonces viene y te cuenta. Pero muy pocas personas te dicen, me hice una lectura porque tenía esta situación y no sé qué hacer, fui en busca de ayuda y me valí de un tarot. Pero te digo que en la ciudad se usa mucho, hay muchos tarotistas, sí, o sea, ya no es como antes, no, definitivamente sí ha cambiado bastante. Y yo soy creyente, sin embargo, creo en el tarot porque te digo que es un tema de energías más que de religión. Por ejemplo, sí, mi mami también es creyente de la religión, como todo es católica, y aún así sí se ha hecho esto de la lectura de cartas, y también mami me sabe contar unas historias
también que ya se había hecho cuando se había divorciado, le había salido en las cartas la señora con la que después se casaron, la misma señora. Entonces eso mi mami también cuando me cuenta empezaba, a mí una vez me mandó y me dijo, anda, haz a leer las cartas, en Santana me acuerdo. Ahí hay un señor que te lee las cartas, anda, porque están pasando cosas raras. Y así, pero a la hora solo me fue a hacer una limpia, pero ya me dio miedo, no sé por qué. No. Sí, hay como que ese miedo de hablando que... de eso, de las limpias, perdón, aquí nos comentan de que en qué punto o situación de la vida recomienda leerse las cartas o en cualquier momento. Una lectura de cartas te puedes hacer en cualquier momento. Normalmente la gente acude cuando está en un problema, cuando está indeciso sobre algo y quieres recibir una guía. Como te decía, no sirve de nada si no te vas a abrir a lo que te da el tarot. ¿Sí? Normalmente, siempre que tengas esa necesidad, no puedes ser dependiente, obviamente, o sea, no puedes llegar al punto de que no tomas una decisión si no te hiciste leer las cartas. Claro. No. Pero en decisiones importantes o en cosas que en realidad tú sientes que sale de tu alcance, que necesitas una ayuda extra para tomar una decisión, es un buen momento. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. ¿Qué carta suele asustar más a la gente y qué significa realmente? Nos estaba interesante el hecho de mostrar las cartas y siento que sí. Es esta carta. Es conveniente. Sí, le pueden ver. Es la carta de la muerte. ¿Ya? Sí. La gente cuando le sale esta carta, obviamente se asusta porque lo relaciona con la muerte en sí. En realidad no tiene nada que ver con la muerte física, sino es... ¿Como espiritual? Una muerte espiritual, un renacer, es que se terminó un ciclo que va a cambiar, ¿sí? O que pero si te sale invertida... ¿Sí puede ser la muerte? ¿Perdón? En algunas ocasiones sí puede ser la muerte. Como les decía, yo no llego a esos ámbitos. Eso no me he dado toco ese cuenta tema. de que tienen diferente significado cuando la carta sale Claro. bien y cuando sale invertida. Claro, por decirte, en la carta de la muerte, cuando te sale invertida, quiere decir que te estás rehusando al cambio. ¿Sí? Que te estás resistiendo al cambio y que necesitas permitir que venga ese cambio a tu vida. Claro, y usted por el tema de tal vez en alguna ocasión leer las cartas, ¿no ha sentido tal vez con alguna persona que alguna energía extraña o una energía pesada tal vez? Sí, porque que a a veces usted le haga pensar básicamente, no, mejor no quiero leer las cartas. Bueno, a ver, sí, las personas tenemos energía, sí. Entonces hay personas que tienen una energía más fuerte en cierto momento de la vida, pero uno como tarotista tienes que tratar de mantenerte un poco al límite y al usar las protecciones que les comentaba antes, sí te marca un espacio con la otra persona. Sí. Claro que te puedes, si tiene una energía demasiado fuerte, puedes decirle, francamente, no te puedo leer porque estás como que tal vez muy ansioso por las respuestas. ¿Cómo se da cuenta? O sea, ¿cómo uno puede distinguir a un buen tarotista, a alguien que solo tal vez está improvisando? Bueno, o realmente es buen complicado. tarotista es un poco difícil distinguir, pero yo recomiendo siempre buscar un tarotista que haya estudiado, porque el tarot no puedes improvisar, ¿sí? Como te comento, tiene tanta información que necesitas un buen tiempo para estudiar. Puedes tener un estudio básico en algún taller o algo por el estilo, pero para hacerlo profesionalmente sí se necesita tener un poco más de estudio y conocimiento. Hay una pregunta aquí en el chat que nos dice, pero si te leen las cartas no pasa todo igual, ¿verdad? O sea, ¿puede como modificar tu futuro? Claro que sí. No, puede modificar el resultado de las cosas. O sea, tú puedes ir cambiando tus actitudes, puedes tomar distancia con ciertas personas que tal vez tú sientes que no te están haciendo bien. Entonces, obviamente, va a cambiar tu situación. Dentro del chat también hay una pregunta que dice, ¿cómo ve el tema del tarot en Cuenca, teniendo en cuenta lo conservadora que es la ciudad en estos aspectos? Buena pregunta. Sí, mira, Cuenca en realidad es una ciudad, una sociedad muy católica, sí, muy enraizada en sus creencias y por lo que tiene mucha resistencia al tema del tarot. Sin embargo, eso ya ha cambiado bastante. Ustedes, la nueva juventud, ya no come tanto eso, ya no tienen más opciones, han estudiado más y todo y ven que no es así. Bueno, tal vez nosotros queremos saber si nos puede hacer una demostración de la lectura de cartas. Claro que sí. Si quiere 3 demostraciones. Para las 3. Claro que sí. Bueno, empecemos acá con la supermoderadora. Para ver cómo funciona, chicos. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, pueden poner en los comentarios. Saben que estamos pendientes. Cualquier pregunta que quieran hacer a nuestra invitada, también estamos atentos a ustedes. Claro que sí. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor?
Clarisa. Vamos a hacer esta es una lectura de demostración, es un poco ágil, medio rápida, pero necesito que tú pienses en tu pregunta. ¿Sí? Ay, no sé qué preguntarle. Aquí eres una lectura un poco general. ¿Ya? Sí, Perfecto. porque no sé qué preguntarle. La verdad. Ya, Clarisa, vamos a hacer una consulta general sobre el tema principal que necesitas saber en este momento, ¿sí? Ok. Vamos a, por favor, saca unas 9 cartas, no importa la mano. ¿9 cartas? Está nerviosa. Está nerviosa. Y ni sé cuántas voy. Te ayudo. A ver. 6, te faltan 6, 7, 8, 9. Bueno, te voy a dar una información un poquito encima porque es algo Sí, tan personal que obvio. no te puedo dar tan a detalle, ¿sí? Bueno, las cartas te están justamente diciendo que te estás resistiendo a un cambio, ¿sí? A un cambio que en donde tú te estás poniendo las barreras, tú solita. Esta carta, si tú te fijas un poco más a detalle, son los pensamientos que están en ti, pero son solamente tus límites, Okay. ¿sí? Con eso te estás resistiendo a un cambio. Probablemente creo que esto se puede estar tratando en relación a la parte afectiva, a la parte amorosa. Así es. Necesitas ver una óptica distinta a la situación. Okay. Sí, no te puedo decir más porque estamos en vivo, chicos. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo con esto? Claro. Sí. Vamos con Dayo ahora a ver qué nos dicen. Bueno. ¿Tu nombre, por favor? Dayana. Dayana. De igual manera, Dayana, por favor. ¿Cuántas cartas? 9 cartas. Okay. La voy a pasar hacia acá para poder. Ok. Mira que en tu caso es al revés. Tú estás lista para el cambio, a pesar de que pasaste por un momento difícil, ¿sí? De una decisión que parecía no tan buena en una idea que estabas, que aparentemente no era tan buena. Estás lista para el cambio. ¿Sí? Qué interesante. Es tu momento de tomar la decisión. Hazlo ahora, es un buen Dayana. momento. Es tu momento. Dale. Es el momento. ¿Qué otra señal quieres? Aprovecha las señales. Ahora sí. Desde hoy día. Cuando Mi turno, gusten con mi más turno. detalle, a las órdenes. Y acá, compañera. Claro. A ver, Te llamas Leticia. Leticia. Ay, Dios santo. Energías, intuición y tarot. Un tema que divide opiniones, despierta curiosidad. Ya. Perdón, chicos, la intro. Problemitas Para que no técnicos. para que no se aburran, chicos. Que no esperen mucho. Claro. A ver, cartas, por favor. Eran 9, ¿verdad? Sí. Ya. Aquí está. Perdón. Ya. En tu caso te habla sobre el trabajo duro.
aún tienes que trabajar más para conseguir lo que tú estás tratando de conseguir. En lo que tú estás dudando, hay todavía un trabajo duro, ¿sí? Y hay buenas oportunidades, hay cosas que te pueden sorprender. Con un poco más de esfuerzo, hay cosas que te pueden sorprender. Necesitas trabajar Y aprovechando que estamos aquí, dice que pasen el contacto. No sé si nos puede... Los chicos de producción nos Claro, pueden poner el Instagram, pero si usted nos puede decir cómo le podemos encontrar en redes o... Bueno, les pusimos ya la dirección en Instagram. Si gustan, tal vez podremos pasarle WhatsApp. Normalmente, como se está en consulta, no contesto las llamadas, pero sí un mensaje. Ya, sí. listo. Okay. Entonces, creo que podemos tal vez ponerles el contacto. Claro. Claro, ahora sí, para más o menos dar conclusiones acerca de este tema tan interesante, nos pregunta, ¿qué nos puede decir a las personas que nunca nos hemos leído las cartas? Bueno, de inicio, no tengan miedo. No tengan miedo porque las cartas son muy bonitas, son muy amables con uno, con la información que queremos. No se dejen de llevar del prejuicio y tampoco se sugestionen. Ninguno de los dos extremos es bueno. Sí, no se pongan nerviosos como yo. Las cartas siempre están para ayudar, siempre están para guiarlos. Pero bueno, si alguien quiere empezar a estudiar tarot hoy mismo, ¿por dónde le recomendaría iniciar? Bueno, por ejemplo, yo cuando comencé a estudiar busqué mucha información sobre varias personas que daban los talleres, sobre escuelas profesionales que emitían certificados, entonces esa te da una buena garantía. De inicio les recomiendo ver un poco de información en libros, en internet, buscar un poco y ver si es que en realidad resuenan con el tarot. Sí, a veces lo hacen solamente por curiosidad, porque es algo cool en teoría o llama mucho la atención, pero en realidad tienen que ver que en realidad resuenen con eso, que su energía esté lista para el tarot. Okay. Aquí nos están preguntando qué es el número telefónico para que les pueda dictar y que nuestros que están viendo el en vivo puedan ir anotando. Claro que sí, gracias. Por favor, mi contacto es el 0979-230-278. Listo. Pero ahora sí, para ir más o menos cerrando este tema, ¿cuál es el mayor aprendizaje para usted que le ha dejado este valioso conocimiento? Porque sí es de recalcar que no todas las personas poseen ese don y es también complicado y absorber tantas energías y todo. Creo que es la apertura que uno puede tener hacia las cartas, cómo podemos llegar a tener información de nosotros mismos, aunque a veces no queramos aceptar ciertas cosas, ciertas situaciones, el tarot nos ayuda bastante. A mí me ha ayudado, me ha servido muchísimo, sí, en el ámbito personal y también para ayudar, incluso en mi casa. Claro, porque hay muchas personas que no creen en ese tipo de cosas, como que se retienen mucho. Sí, se rehusan mucho al tema del tarot, como te digo, por conceptos, por tradición, de que no, ¿cómo voy a hacer eso? Alguna vez alguien me decía, ay, no, dices que eso es una conexión con el diablo. No tiene nada que ver, no, para nada. No tengan miedo. Es muy amable, es muy lindo el tarot, hoy como se lo maneja, es muy diferente. Bueno, la verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. A salir un tema demasiado tabú para lo que es, que no se ve nada. Y, como que, y si les gusta, chicos, este tipo de temas, nos pueden decir en los comentarios y nosotros vamos a implementar más este tema. También podemos hacer en un futuro un sorteo para hacer una lectura. Claro que sí. Claro, pueden venir cositas. Con mucho gusto. Claro, de esto se trata lo que es Caja de Pandora, de hablar de temas que no son muy usuales de hablar. Porque nosotros abrimos la caja. Y bueno, este fue un episodio más de Caja de Pandora. Te agradecemos mucho, Joana, por haber aceptado la invitación nuevamente. Gracias a ustedes. Esperamos que nos sigan viendo los demás episodios en vivo y sigan comentando. Bye. Sí. Adiós. De eso no se habla. Eso no se pregunta. Mejor cállate. ¿Alguna vez te han dicho que hay temas que es mejor no tocar? Que hay preguntas incómodas.